En la clase de hoy vamos a hablar sobre los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, la vinculación entre ambos y fundamentalmente dar una perspectiva respecto de cómo encarar el tema puntualmente para el caso de las sociedades latinoamericanas. La preocupación por la gobernabilidad de las sociedades surge a mediados de la década de 1970 en el marco de un proceso de profundos cambios que se estaban dando en el orden geopolítico a nivel internacional y también de las transformaciones que van a empezar a operarse al interior de las sociedades a escala mundial en el contexto de punto culminante de la denominada Guerra Fría y fundamentalmente también en vistas de las complejidades que fueron diferenciando a las culturas, a los actores sociales en las distintas sociedades y que luego va a tener una profundización justamente en la mitad o a partir de la mitad de esta década del 70 con la expansión del liberalismo que luego, o del neoliberalismo que luego sería formulada de una manera más específica en términos teóricos en el denominado consenso Washington. Una de las cuestiones que se advierte es el hecho de la dificultad de garantizar la gobernabilidad de las sociedades. Esto es fundamentalmente el hecho de conseguir que un Estado que era cuestionado por su comportamiento vertical en términos de los procesos de toma de decisiones, fuese capaz de articular instancias de decisión que involucraran más activamente a la sociedad civil y al mercado. Sociedad civil que estaba sujeta a procesos de profundos cambios en el contexto de la globalización, como decíamos por un lado, la participación de nuevos actores y referencias culturales y la multiculturalidad que comienza a ser advertida como un factor significativo en términos del conflicto social y la puja distributiva. Por esta razón, entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, lo hacemos atendiendo a la capacidad con que cuenta el Estado para articular esas demandas y fundamentalmente definir determinadas normas que le permitan resolver los conflictos, las pujas, las tensiones que existen en el marco del contexto de cualquier sociedad. Fundamentalmente, la gobernabilidad hace referencia a un sistema de normas, de definiciones, básicamente un aparato institucional que sea capaz de procesar esa confrontación, esas diferencias, dando participación a la sociedad civil y al mercado. Este es un punto importante porque en realidad estamos advirtiendo aquí la victoria de, digamos, Occidente en el conflicto de la denominada Guerra Fría, ya que esa gobernabilidad está asociada a dos cuestiones esenciales. Por un lado, la existencia de democracias liberales o burguesas. Por el otro lado, también a la participación y desarrollo del mercado, de las economías de libre mercado y el concepto de la propiedad privada. Por esta razón, no debe llamar la atención que son organismos internacionales como el PNUD de las Naciones Unidas o el Banco Mundial los interesados en exportar determinados modelos de gobernabilidad, determinados modelos de acción efectiva de gobierno, de normativas que permitan el desarrollo del mercado, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las economías y demás. Evidentemente, esta manera de intervenir en el diseño
del gobierno de las sociedades periféricas fue enunciada como, digamos, un ejercicio concreto, una nueva oleada de colonización sobre las naciones en desarrollo o las naciones más atrasadas. El otro elemento tiene que ver con la gobernanza, y esto hace referencia fundamentalmente a dimensiones espaciotemporales de ejercicio del gobierno, es decir, a las prácticas, a las características concretas que adquiere la intervención de ese Estado dentro de un territorio determinado. Y aquí hablamos más bien de realidades que pueden tener una escala regional, una escala provincial o una escala incluso municipal, los ámbitos de grandes municipios, como el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, donde, digamos, la bajada de esas normas generales que rigen para el conjunto de la sociedad debería adaptarse a lo que son la cultura, las reglas de juego, las relaciones sociales, las tradiciones, las creencias, la materialidad concreta que, digamos, que tiene lugar, que caracteriza a ese ámbito espacio territorial definido. Para el caso de las sociedades latinoamericanas, esta situación se complejiza aún más porque los reportes de estos organismos tan interesados en imponer esta lógica del neoliberalismo y de una gobernabilidad y una gobernanza que privilegien los intereses del mercado y que vayan recortando las atribuciones del Estado hacia un Estado mínimo, donde la mayor cantidad de funciones vaya quedando en manos de la sociedad civil y de actores privados, está asociada en esos informes a las denuncias sobre la corrupción que trajo aparejado el proceso de expansión de la globalización por América Latina y por los demás países en vías de desarrollo del tercer mundo. Entonces, el punto es fundamentalmente, y la gran pregunta que podemos plantearnos en este caso es ¿cómo? En primer lugar, hay una cuestión de fondo, ¿no? Que es el hecho de si efectivamente, digamos, en el contexto de la globalización y la incidencia de estos grandes órganos de poder a escala internacional, es posible articular modelos alternativos en términos de gobernabilidad a aquellos que privilegian los intereses de los mercados. La segunda cuestión a desarrollar es el hecho, y vinculado con el tema de la gobernanza ahora, es el hecho de la necesidad de entender en profundidad cuáles son las características concretas de cada ámbito espacio-temporal, sus contradicciones, sus costumbres, sus tradiciones, sus expectativas, sus normas de juego en términos de sociabilidad y de cultura, para poder diseñar una gobernanza, es decir, un conjunto de prácticas, de mecanismos que posibiliten una mejor resolución de los conflictos, pero también de la convivencia y las contradicciones y de las expectativas que existen dentro de cada uno de estos espacios. Por esta razón es que queda claro que con la complejidad que van adquiriendo las sociedades contemporáneas y cómo esta complejidad se ve profundizada, radicalizada por el fenómeno de la globalización, de la interacción, del desarrollo de las comunicaciones, de la virtualidad, etc. ¿Cómo conseguir generar una gobernanza acorde a las expectativas y a las características
de estos distintos espacios de ejercicio de la autoridad. En este sentido, resulta muy importante entender que en el transcurso del paso de sociedades simples a sociedades más complejas, es necesario determinar diversos aspectos que necesariamente implican una mirada interdisciplinaria. Entender las culturas, las creencias, el funcionamiento del mercado, la existencia de mercados alternativos, las expectativas de vida, el nivel educativo, los vínculos sociales y demás, resultan fundamentales. De este modo, y esta es una asignatura pendiente, ¿por qué? Bueno, básicamente porque lo que ha habido a partir de los lineamientos impuestos o diseñados por los organismos internacionales, tanto en términos de las Naciones Unidas como en el término de las entidades financieras, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, han tendido a tratar de homogeneizar gobernabilidad y gobernanza, tomando como modelo las características de las sociedades centrales, con una mirada claramente, digamos, eurocéntrica, y que, por el contrario, o como consecuencia de estas imposiciones, ha habido un interés muy limitado, casi nulo, por avanzar en la comprensión de las complejidades de aquellos espacios territoriales temporales sobre los cuales deberían aplicarse estas normas. Por esta razón, entonces, encontramos que en general lo que se ha aplicado es un modelo exitoso, relativamente exitoso en las sociedades centrales, pero que difícilmente pueda aplicarse a las características socioculturales y socioeconómicas de nuestras sociedades latinoamericanas. Esto entonces exige revisar estos conceptos, porque lo que ocurre fundamentalmente es que al intentar aplicar modelos foráneos a la resolución de conflictos o de problemáticas a escala local o a escala de los países en vías de desarrollo, en general se producen distorsiones, y esas distorsiones están asociadas fundamentalmente a las prácticas de la corrupción. De alguna manera, estos moldes foráneos promueven o generan intersticios por los cuales actividades reñidas con la legalidad encuentran un amplio campo de desarrollo. Por esta razón, finalmente, entonces, tenemos que pensar la cuestión de la gobernabilidad a partir de la definición de normas institucionales, a partir de una definición del Estado que resulte acorde a la tensión existente entre la convivencia en un contexto internacional y las características históricas, culturales de una sociedad determinada. La segunda tiene que ver con la importancia del desarrollo de una ciudadanía efectiva, que tenga participación activa en los procesos de toma de decisiones. Y esta ciudadanía, efectivamente, debe contar con elementos tales como la información, la libertad de difusión, de manifestación, de expresión de sus diferencias. Y el Estado debe generar los mecanismos apropiados para el debate y la definición acorde con los intereses y las expectativas de las mayorías. La segunda cuestión es que deben resolverse cuáles son las problemáticas o las cuestiones específicas que importan a cada uno de estos escenarios espaciales y temporales, territoriales,
a partir de sus propias características, para definir una agenda y también para definir los mecanismos más adecuados de participación a los fines de que esa sociedad se encuentre adecuadamente representada, y además que se cierren las vías, que se anulen las vías para el ejercicio concreto de la corrupción. La última cuestión de fondo también tiene que ver con cuál es la vinculación y la injerencia que es posible asignarle al mercado para permitir la supervivencia de un contexto democrático. Y básicamente lo que se encuentra en nuestras sociedades es el hecho de que a partir de la aplicación de esa bajada de línea sustentada en las experiencias de los países centrales, en líneas generales lo que encontramos es que la ciudadanía no se desarrolla, no hay un proceso de mayor democratización de la sociedad, las agendas son impuestas y no discutidas y elaboradas en un marco democrático de participación, y en general los mercados terminan imponiendo sus reglas de juego sobre las administraciones políticas.